Hoy nos toca hablar la penúltima clase, que significa el tromboembolismo pulmonar. Esta enfermedad, ya van a ver ustedes, es vista por la mayor parte de todos los médicos, no necesariamente clínicos, también, y debería ser vista por todos los médicos en general, sobre todo traumatólogos y cirujanos, porque es una de sus mayores complicaciones, como ustedes van a ir viendo a lo largo de su desarrollo en su vida inicial profesional, que complica la más o la mejor de sus cirugías. En ese sentido, tenemos que tener bastante difusión de la misma, y cualquier especialidad que tengas, pues tienes que saberla, cómo abordar, cómo prevenir y cómo tratar. Bien. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? El tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de la arteria pulmonar o alguna de sus ramas por un trombo desprendido en su sitio de formación y que siempre proviene del sistema venoso. Ya vamos a ver que hay un embolismo paradojal que ocurre cuando hay foramen oval permeable o algún tipo de comunicación interventricular anómala, pero eso es otra cosa. Generalmente el tromboembolismo pulmonar es venoso, pero es de la arteria pulmonar que lleva sangre venosa. Se propone actualmente el término de enfermedad tromboembólica venosa para no estar segmentando los sistemas en que el aparato respiratorio lo va a ver el clínico y el aparato venoso lo va a ver el vascular. Y en este sentido, la trombosis venosa profunda, que es el sitio de origen del 90-95% de todos los tromboémbolos, ¿ya? Más el impacto final, que sería una embolia pulmonar, debe ser vista y abordada como uno solo. Por eso es que, sobre todo, la escuela europea y más propiamente dicho los españoles hablan y proponen este término. Esta enfermedad sería entonces de etiología multifactorial con esta obstrucción venosa por un trombo, cuya expresión más grave es la embolia pulmonar, que tiene bastante repercusión y síndromes de presentación que justamente vamos a empezar a definirlos. Esta obstrucción de una o más de las arterias pulmonares por este trombo ocurre cuando hay factores de riesgo. Y los factores de riesgo, ya lo vamos a ir describiendo, están basados en la famosa tríada de Virchow, que ustedes lo han estudiado, desde patología, fisiopatología, y vamos a recordarlo ahora. Generalmente este tromboémbolo es producida por una impactación de un trombo a nivel del territorio venoso de miembros inferiores que está por encima de las popliteas o de la rodilla y que está más o menos alrededor o por la ingle, ¿no? Es el territorio venoso que corresponde a las venas profundas mayormente, no tanto periféricas. Y acá podemos recordar, como para darnos cuenta, cómo es el impacto, ¿no?, del territorio de este trombo, que puede llegar, un minuto, ahora, acá, migrar por las ilíacas, llegar a la vena cava, atravesar, llegar a aurícula derecha, pasar al ventrículo derecho y por lo tanto pasa a la arteria pulmonar e impactarse en una de sus ramas o en la principal. Ojo, si se produce un impacto y una obstrucción total de la arteria pulmonar principal, el paciente fallece con lo que se llama muerte súbita. Una de las causas más frecuentes después de la arritmia ventricular es justamente la impactación de este trombo a nivel de la arteria pulmonar produce un impacto masivo. Pero esto es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que uno de estos trombos viaje a alguno de estos vasos venosos, se impacte y produzca el tromboembolismo pulmonar o la embolia pulmonar tan temida. Recordar siempre que las válvulas venosas tienen esta conformación a este nivel, donde mucho de su retorno, de su flujo ascendente, tiene que ver con la presión que ejercen los músculos del territorio gemelo y del territorio cuádriceps.
la inmovilización de los pacientes por múltiples situaciones, el trauma y algunos factores llamados procoagulantes hacen de que justamente aumente sobre todo esta rémora y esta detención, esta parte de los senos venosos, de las venas profundas, que empiezan ahí justamente a producirse los trombos profundos que pueden desprenderse y llevar después hacia la circulación pulmonar. Por lo tanto, el 95% de los trombos va a ser presentado justamente en este sitio que es de la parte de la pierna, ¿no? Vena femoral común, vena femoral profunda, vena ilíaca externa para luego entrar al territorio de la vena ilíaca interna. Y bueno, los vasos pélvicos también pueden ser producto de trombos, pero es mucho menos frecuente. Entonces, este territorio es el más frecuente. No debe ser despreciado también los trombos de la poplitea, del hueco popliteo, ni de las venas tibiales posteriores, que sí puede ser importante. También hay trombos a nivel pélvico y menos frecuentes son trombos, sobre todo en axilas, en el territorio de vena axilar subclavia, que eso se presenta mayormente en el curso de cateterismo, o sea, de una colocación de un catéter venoso central, se llama, que se coloca justamente en la subclavia y que a ese nivel, por entre comillas, cuerpo extraño, puede predisponer a la trombosis de brazos, ¿no? También se presenta trombosis axilar, sobre todo, como fenómenos protrombóticos asociados a neoplasias, a cáncer, síndromes paraneoplásicos que debutan con trombosis, pero es lo menos frecuente, por si acaso, ¿ya? En ese sentido, hablaremos de lo más frecuente, que siempre va a ser este territorio que corresponde a las venas profundas de los muslos o de las piernas, propiamente dicho, suprapoplitea. En las autopsias referidas, perdón, en esta publicación, ya fíjense ustedes que el 15% de pacientes hospitalizados era justamente por tromboembolismo pulmonar y 30% tuvo diagnóstico antes de que se muera. Estamos hablando entonces de que son 45% de causas, 15 no sospechadas, 30 sí. 2/3 generalmente de estos casos mueren en la primera hora, bastante, ¿no? Por la descompensación hemodinámica. Y 50% de las muertes pueden ser por lo que se llama tromboembolismo pulmonar masivo, que significa que la amputación del árbol vascular, en este caso arterial con sangre venosa, se haya obliterado en un 50% de su lecho vascular. Y el 50% puede deberse a tromboembolismos submasivos o recurrentes que se van presentando no necesariamente en forma súbita. Analizando la tríada famosa de Virchow, podemos decir que hay una éstasis venosa cuando el paciente está más de 2 días en reposo. Esta temporada donde estamos en cuarentena, hay mucha gente que está sufriendo trombosis venosa profunda y su repercusión, que es el TEP, tromboembolismo pulmonar, y por eso se exige, se recomienda hacer actividades físicas, ¿no? Entonces es importante verificar esta situación, la inmovilidad y otros factores médicos como el antecedente de trombosis venosa profunda, obesidad mórbida, obstrucción venosa, ¿ya? La insuficiencia cardíaca pueden ser factores de éstasis venosa. Otra de las causas de la tríada de Virchow, otro de los componentes, es el daño del endotelio producido por un trauma, generalmente venoso, quirúrgico o no quirúrgico. La mayor parte de las veces es quirúrgico y de las cirugías, el reemplazo de cadera se lleva la flor. Le sigue el reemplazo de rodilla. Después, cirugías de pelvis también son frecuentes y, ¿por qué no?, también un mismo trombo venoso profundo.
Y de los fenómenos de hipercoagulabilidad, cuando no tenemos antecedentes de estasis venosa, de daño endotelial, tenemos que asumir de que sean fármacos, sobre todo los estrógenos, el tamoxifeno, u otras condiciones que pueden ser, por ejemplo, una enfermedad que es el lupus, que puede tener un anticoagulante lúpico, de que se va a hablar eso después, mediadores, pacientes que tienen tumores sólidos, tienen mucha propensión a tener trombosis. No sé qué ha pasado. Es que se ha presentado algo. Ya. Después es de mi anterior reunión, mil disculpas. Deficiencias genéticas de proteína C, de proteína S, de antitrombina 3, del factor 5, Leiden, del gen de la protrombina 2010A, de variantes de este tipo que son asumidas que el paciente pueda tener, porque en nuestro medio está bastante difícil de diagnosticar estos estados de hipercoagulabilidad llamados genéticos, ¿no? Cuando no hay cáncer, cuando no hay lupus, o cuando no se toma fármacos, o no se tiene síndrome nefrótico. Pero bueno, está también los fenómenos de hipercoagulabilidad. Y si ahora nos remitimos a la contingencia de la pandemia, se está viendo que este virus SARS-CoV-2 y estos factores inflamatorios de la tormenta de citoquinas, de la activación del síndrome de activación macrofágica, también producen un estado de hipercoagulabilidad, produciendo los llamados microtrombos hialinos, secundarios al mismo proceso de inflamación viral. Entonces, es un factor definitivamente de hipercoagulabilidad el tener la fase 2, sobre todo la fase 2 pulmonar de este SARS-CoV-2. Bueno, revisando un poquito y para conocerlo un poco más, podemos mencionar que hay otros factores, y aquí vemos inmovilización 56%, cirugía 54%, ya esto mezclando en causas, ¿no?, de la actividad de Virchow. La inmovilización es tan importante que a los pacientes que están encamados más de 24 o 48 horas y no tienen contraindicaciones, se les empieza a dar tromboprofilaxis. Antes muy resistida, como nos toca lidiar bastante con la gente y con el miedo, pues tenemos que ir haciendo, digamos, campañas masivas, y esto nos ha costado un tiempo. Yo soy un médico que ya data de una veintena de años acá en Cochabamba, y a un principio pues había mucha resistencia, tanto de enfermería, personal médico que achacaba mucho de sus problemas de sangrado quirúrgico a la tromboprofilaxis, pero bueno, poco a poco vamos educando, y esa es la idea. Inmovilización prolongada es una de las causas más frecuentes, la cirugía, ojo, en todas sus formas, la presencia de cáncer, sé que es un cuarto de las causas de trombosis venosa profunda, la trombosis previa. No necesitas tener varices para pensar en que tú puedas tener trombos venosos profundos. La trombosis venosa profunda puede o no puede acompañarse de circulación venosa visible, o sea, de varices. Una cosa es tener varices, digamos, llamadas externas, y otra cosa es tener una TDP. Y fármacos, ¿no? Los estrógenos, que son otra de las causas de trombosis venosa profunda y por lo tanto de TED. Este algoritmo nos va a permitir verificar un poco cómo se presenta la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. La interrupción vascular venosa del territorio pulmonar va a producir estos tres componentes importantes. Primero, pérdida del surfactante producido por el neumonocito tipo 2 con presencia de atelectasias, pérdida de alveolos funcionantes. Además, el mismo trombo libera cierto tipo de aminas, ¿ya?, y empieza a aumentar el dióxido de carbono. La liberación de estas aminas, que son vaso y broncoactivas, produce broncoconstricción y a veces produce un fenómeno de asma, sibilancias. Además, la pérdida de surfactante puede llevar a una transudación alveolar, produciendo atelectasia, pero con hemorragias, y
Básicamente se presenta un espacio muerto alveolar donde el cociente BQ, ventilación-perfusión, es infinito, es decir, hay ventilación de espacio muerto porque no está irrigado. Por lo tanto, hay desacople BQ, que es la causa de la hipoxemia. Esta es una pregunta que vamos a hacerle porque vamos a hablar, cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, de todas las causas fisiopatológicas. Y del tromboembolismo pulmonar se presenta este desacople porque disminuye la perfusión, produciendo un BQ más bien aumentado, llamado infinito, ventilación de espacio muerto alveolar. El diagnóstico de este tromboembolismo pulmonar tiene que ver con la clínica y con la confirmación bien razonada de los estudios a realizar. Voy a presentar para lo cual un caso clínico de un paciente de 66 años posoperado de próstata. En el segundo día de hospitalización, que estaba tranquilito, presenta disnea súbita. Se pone ansioso, el médico lo valora y está taquipneico con 32 respiraciones por minuto, con presión arterial estable, taquicárdico 110, sin fiebre y saturando, respirando aire ambiente 80%. Básicamente está en una insuficiencia respiratoria aguda. Se le ausculta el tórax y no se encuentra ningún ruido adventicio. Se pone el estetoscopio en el área de foco pulmonar y el segundo ruido pulmonar se lo encuentra aumentado en su tono. El paciente se lo encuentra ansioso, disneico. Se le toma una placa de tórax que revela un poco de aumento. Como es una placa de tórax portátil, uno tiene sus reparos para decidir si esta arteria pulmonar derecha está engrosada o no, lo mismo que el botón de la pulmonar, pero es un poco llamativo esto, pero descarta neumotórax, descarta foco neumónico, derrame pleural, descarta una causa pulmonar y a menos que uno pueda decir que las arterias pulmonares están un poco crecidas, no se observa causa de esa disnea. Se le toma un electrocardiograma y encontramos un patrón importante, que es esta onda S1, en derivación 1 estándar. Se observa esto, que es una onda Q, en derivación de 3, un Q profundo, Q, y se observa una T negativa en derivación también 3 estándar. S1, Q3, T3 es un signo también que lo veremos que es presente en el electrocardiograma de pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar. Se hace rápidamente, por criterios, ya vamos a ver de Wells, un angiotac donde confirma la presencia de este trombo, esta opacidad en la arteria pulmonar izquierda y casi toda la arteria pulmonar derecha. Esto es bastante llamativo y hace el diagnóstico de TEP. Bien, el paciente está cursando con un TEP con estabilidad hemodinámica por ahora normal, pero se puede clasificar a un tromboembolismo pulmonar con estabilidad hemodinámica o con inestabilidad hemodinámica. Y la clasificación de presentación de los síndromes, según este proyecto se llama de embolia pulmonar, los estudia el PISA-PET, define 3 síndromes: la presentación del síndrome de infarto pulmonar, el síndrome de disnea aislada, que parecería o es este caso que acabo de presentar, y el síndrome de shock o choque obstructivo. La clínica tiene síntomas y signos frecuentes. Hablaremos de los signos: taquipnea, 16 o 20 por minuto, taquicardia, más de 100 por minuto, segundo ruido en el foco pulmonar incrementado, desdoblado, cianosis, que generalmente se ve en la embolia pulmonar masiva, y ojo, como libera cierto tipo de sininas este trombo, también puede haber, para confundir un poco más el cuadro, hasta en un 20% fiebre. Los síntomas: disnea inexplicable, dolor tipo pleurítico, sobre todo en el caso del infarto pulmonar. Hay mucha ansiedad, el paciente está sumamente aprensivo, en algunos casos pierde el conocimiento y es porque hay datos de hipertensión pulmonar súbita, generalmente asociada a embolia pulmonar masiva, ¿ya? Hemoptisis, dolor pleurítico y disnea es la tríada del infarto pulmonar. Entonces,
Si se ha presentado hemoptisis, hay dolor tipo pleurítico y inexplicable súbita, uno pensará en un infarto pulmonar, y diaforesis profusa es otro de los síntomas, más bien sería signo. Pero hay autores que han podido colegir todos estos síntomas y han puesto en varios números de pacientes, han puesto escalas de predicción. Wells, Miniati, Perrier, el mismo Payopet, el estudio prospectivo de embolia pulmonar americano, pone según número de pacientes observados. Por ejemplo, el que más pacientes ha hecho es Wells, por eso la escala más validada es la de Wells. Ya van a ver ustedes 1.239 pacientes. Otros han hecho 250, el de Miniati, Perrier tiene 1.030 y el mismo Payopet tiene 887. ¿Y qué ha visto? La prevalencia de tromboembolismo pulmonar y la predicción, o una regla para predecir baja, intermedia y alta probabilidad, ¿ya?, según la presentación de síntomas. Y, por ejemplo, Wells, que es la escala que más se utiliza, dicen que tiene baja probabilidad con solo 3% si se tiene un puntaje que ya lo vamos a ver determinado. Si tenemos probabilidad intermedia, tendremos 28% de tener TEP. Y si tenemos alta probabilidad, tenemos 78% de tener TEP. ¿Y cómo empezamos a estudiar? Vamos a tomar esta sola escala para no confundir, ¿ya?, la de Wells, que es la más difundida, también la de Payopet, pero hablemos la de Wells. La de Wells tiene este puntaje. Si el paciente tiene como primera posibilidad diagnóstica, como hemos visto en este caso clínico, y yo pienso inmediatamente que puede ser un TEP, porque soy un médico experto y la disnea súbita forma parte de la presentación de un TEP en el contexto clínico, tengo 3 puntos. Si tengo datos de trombosis venosa profunda, ¿qué significa esto? Un edema asimétrico, con dolor, signo de Homans positivo, un perímetro más de 3 centímetros, comparado con la otra pantorrilla o diámetro de la pierna, comparado con el otro miembro inferior, pues tengo 3 puntos. Si tengo antecedentes de que mi paciente ha tenido un tromboembolismo pulmonar previo o una trombosis venosa profunda previa, bajo 1.5. Si tiene taquicardia, 1.5 puntos. Si tiene cirugía o inmovilización en las últimas 4 semanas, 1 punto. Cáncer tratado en los últimos 6 meses, 1 punto. Y si ha tenido hemoptisis, 1 punto. Entonces, yo voy a tener baja probabilidad, con un 3% de TEP, si mi puntaje es de 0 a 1. Yo voy a tener intermedia probabilidad, que no supere el 28%, si mi puntaje es de 2 a 6 de esta sumatoria. Y voy a tener un 78% de TEP si mi puntaje supera los 7 puntos. Algunos quieren clasificar improbable y probable, pero esto es lo que más se utiliza: baja, intermedia y alta probabilidad. Actualmente está siendo reemplazada, sobre todo para los pacientes que entran a intensivo o a cuidados intermedios, en el llamado TEPA, tromboembolismo pulmonar agudo, este índice que se llama PESI, que significa Pulmonary Embolism Severity Index, que es el índice de severidad, para lo cual es una, digamos, son datos que se van sumando, así como el Porcifine neumonía, se ponen datos demográficos, comorbilidades y examen físico, y está también en las tablets, o digo, en el QX Calculate, tanto el Wells como este PESI, y vas puntuando desde la edad, ¿no? A mayor edad, generalmente se va sumando, y se van sumando, digamos, por ser varón, por comorbilidades, 30 puntos del cáncer, por ejemplo, fallo cardíaco, 10 puntos, historia de enfermedad crónica pulmonar, 10 puntos, y por el examen físico, que están básicamente dados por signos vitales, más el estado mental y la saturación, y se van puntuando. Y tenemos PESIs de bajo riesgo, PESIs de moderado riesgo, y se estratifica de esta forma. Si yo tengo menos de 65 puntos, tengo bajo riesgo de severidad. Si yo tengo de 66 a 85,
bajo riesgo, voy a tener un riesgo alto desde 86 puntos hasta 125 y muy alto riesgo más de 125, que está correlacionado con la mortalidad. Estos puntajes están relacionados con el pronóstico. Entonces, yo voy a tener a los 30 y 90 días, casi siempre cuando estoy hasta este puntaje, un 0% de mortalidad, pero en el grupo 4, a los 30 días 3.4% y a la salida, a los 3 meses, aumenta a un 6.9% de mortalidad. Y si es grado 5, a los 30 días 9.2%, y fíjense que aumenta a los 3 meses a 10% de probabilidades de que mi tromboembolismo pulmonar, según esta escala de severidad, yo fallezca por un tromboembolismo pulmonar. Bien, hemos hablado ya entonces de las escalas clínicas de evaluación, ya sea el Wells, ya sea el PESI de severidad y pronóstico. Vamos a ver cómo y qué tenemos para confirmar este tromboembolismo pulmonar. Tenemos marcadores de disfunción del ventrículo derecho, tenemos los diagnósticos confirmatorios, el llamado gold standard, y tenemos intermediamente un marcador sérico de trombosis, que es el de dímeros. ¿Cómo lo armamos todo esto? En los marcadores de ventricular derecho, de diagnóstico, imágenes casi siempre, o en sangre. Iremos revisando el aporte que da cada método diagnóstico para ir armando y confirmando el diagnóstico. La placa de tórax casi siempre es normal. Solamente en un 15% se puede ver algunos datos. ¿Cuáles datos? Una atelectasia laminar y una elevación de uno de los semidiafragmas. Puede verse una oligoemia, es decir, un signo de ausencia de perfusión sanguínea, como si estuviera amputado el lecho vascular, se llama signo de Westermarck, que también se ve muy pocas veces, menos del 15%. En los infartos pulmonares puede verse la joroba de Hampton, puede verse dilatación de la arteria pulmonar. Si uno la mide, casi siempre está por esta arteria interlobar derecha, tiene 17 milímetros o más en el varón y 15 milímetros o más en la mujer. Bueno, son datos de todas formas totalmente poco frecuentes, ¿ya? Dentro lo poco que se puede ver, que no supera el 20% de anomalías en la placa. En el 80% de las veces, la placa de tórax en el TEP es normal. Prácticamente sirve para descartar otras causas de disnea súbita. Este es un paciente que se internó súbitamente y fue a terapia intensiva, la placa es portátil, ¿ya? Está monitoreándose. Y acá nos llama la atención la elevación del diafragma derecho, que es uno de los síntomas del tromboembolismo pulmonar. Y eso, en el contexto de otras cosas que iremos hablando, sospechamos que puede ser tromboembolismo pulmonar. La gasometría arterial que mide justamente los niveles de oxígeno, dióxido de carbono, pH y carbonato, permite la presencia de disminución del oxígeno, menos de 60 milímetros de mercurio, sobre todo en nuestra ciudad, que es 2.500 metros, habla de hipoxemia, ¿ya? Y esto se acompaña, más frecuente que la hipoxemia, es la disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. Hay receptores J en el parénquima pulmonar que empieza a estimularse por el mismo trombo y el paciente empieza a hiperventilar. Entonces el paciente tiene alcalosis respiratoria, mucho más frecuente que la hipoxemia. Esta alcalosis es justamente para compensar inicialmente la hipoxemia, pero luego, según la magnitud del trombo, aparece nomás la hipoxemia. Entonces, hay varios reportes. Acá, por ejemplo, el PIOPOP menciona que no había tanta hipoxemia y que era más frecuente lo que les hablaba de la alcalosis respiratoria. Este otro estudio, llamado UPET, verificó que 26% tenían inclusive datos de hiperoxemia, más de 80 milímetros de mercurio. Y 6% llegaban a estar más de 90% de milímetros de mercurio respirando aire ambiente, probablemente por la hiperventilación. Es importantísimo saber hacer el llamado gradiente alveolar arterial, que lo hablaremos, y eso le tocará al doctor Alfaro, que empiece el miércoles. Hablaremos de insuficiencia respiratoria y su clasificación según el gradiente alveolar arterial. Una gasometría es importante para decidir si el paciente va a estar suplementado de oxígeno o no, claramente. El electrocardiograma
habitualmente aporta con esto, ¿no? Alteraciones en la onda T se ve en el 68%, un patrón que les mostré en el anterior caso, S1Q3T3, en el 50% de las veces, el bajo voltaje periférico, 29%, taquicardia sinusal, acá dice 36%, en algunas series menciona que es lo más frecuente, bloqueo de rama derecha, 22%, onda P pulmonale, 5%, y un electrocardiograma normal hasta un 9% según estas series. Pero estas son las alteraciones electrocardiográficas que sí o sí tienen que hacerse igual que la placa. Son poco específicas, ¿ya? Pero nos ayudan a sumar los datos. El de dímeros. Ustedes van a ver en qué lugar está este análisis de sangre que tanto se está hablando ahora en el COVID por este estado de coagulabilidad. Y ustedes están dando heparina, te pregunta el periodista, y bueno, casi le dices no. Pero claro, entonces lo que estamos aprendiendo son los estados de hipercoagulabilidad en este síndrome del SARS. Y tempranamente hay que empezar a darles tromboprofilaxis. Y una de las cosas que nos sirve para ir monitorizando, para ver si no se están presentando los fenómenos trombóticos, microtrombosis pulmonar difusa, ¿no? Sin trombos venosos mínimos inferiores, es el monitoreo de este análisis en sangre, que es los dedímeros, que como punto de corte normalmente es 550 microgramos por decilitro, y, o 500 según el laboratorio, y que triplicado o sextuplicado los valores, pues nos hacen pensar en que hay fenómenos de microtrombosis o trombosis pulmonar, arteriolar y venular, en este caso, en los pacientes COVID. ¿Y por qué no en estos pacientes? ¿Y de dónde viene el de dímeros? Viene justamente de la degradación de la fibrina, ¿no? El fibrinógeno es, digamos, intervenido, cortado por la producción endógena de trombina, pero también, no solamente la trombina puede degradar la fibrina o el fibrinógeno y producir esto, la degradación del coágulo de fibrina, ¿no? Sino que también otros factores, ¿no? Que no es solamente la trombosis, el trauma, la infección, el embarazo, una cirugía reciente también elevan, o sea que no es específico, es sensible pero no es específico. Una vez que se ha producido este coágulo de fibrina, la plasmina endógena, quiero decir, empieza a producir fibrinólisis y se empieza a degradar este fibrinógeno, y justamente algo que era una sola molécula, ¿no? Con dos fibrinopéptidos que formaban un dímero al lado de un componente central de dominio, se llama E, y dos dominios periféricos de esto, después es degradado y quedan pareados los dímeros D, doble dímeros, ¿ya? Y el fragmento E queda aparte. Este doble dímero, dímero D, se puede medir en sangre y nos ayuda, pero ojo, con alta sensibilidad, pero baja especificidad, es decir, tiene un valor predictivo negativo importante, a decidir en qué momento podemos actuar y pedir para actuar en la práctica clínica. Por lo tanto, la mayoría de los enfermos tienen dedímeros elevados, por todo lo que hablaba. Esto les voy a preguntar, estas condiciones que elevan el dedímero, no solamente la trombosis, es altamente sensible, pero no específica. Entonces, en los pacientes que tienen una baja probabilidad o una intermedia probabilidad según Wells, ¿ya? Es donde se pide el de dímeros, que nos permite, si están elevados, no es así, hacer el estudio de angiotac, que es el confirmatorio y actualmente es el gold standard del tromboembolismo pulmonar. Le ha ganado por la operatividad a la arteriografía pulmonar, que en realidad siempre ha sido el gold standard de la arteriografía pulmonar, pero no todos los hospitales lo tienen. Sin embargo, ahora, la gran difusión de los angiotomógrafos es que podemos hacer con altísima sensibilidad y especificidad la angiotac para confirmar nuestro diagnóstico cuando los dedímeros están altos en pacientes justamente con mediana y baja probabilidad. Acá podemos ver, ya entrando ya al ataque helicoidal,
lo que encontramos con la presencia de estos trombos y después periféricos, estas manchitas oscuras en esta ventana, después de haber infundido el contraste de estos vasos periféricos, ¿no es así? Esta es la ventana vascular o biliar donde se ve justamente la trombosis. Acá se ve también donde está la flecha. Esto que son imágenes que no representan el contraste y que tienen una sensibilidad variable, central, importante, 67 y 100%, y periférica y especificidad. Esto de sensibilidad, la sensibilidad del 67 y 100% y muy, muy específica. Cuando se va alejando, va bajando un poco la sensibilidad, ¿ya? Y la especificidad, a tal punto que en estos vasos bien subsegmentarios la sensibilidad baja, pero la especificidad sigue alta. Y estos datos son tan importantes para que ustedes informen siempre que nada en medicina es 100%. Raras veces tenemos todo 100%, y es una sumatoria de razonamientos, de tests que van en el tiempo sumando evidencias para apoyarnos en dar o no dar una terapia. Como el vulgo, insisto, la gente piensa que nosotros somos la medicina y ellos tienen el derecho de vivir por sobre todas las cosas, por la eternidad. Entonces nos objetan todo esto cuando, digamos, un angiotac en paciente de mediana probabilidad con dedímeros altos tiene no visible un trombo. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del alcance de los vasos subsegmentarios el verlos por esta sensibilidad disminuida. Pero no van a entender. Nosotros, en el contexto, muchas veces tratamos ello. Esta es otra forma de verificar un infarto pulmonar. Esta es la imagen de la joroba de Hampton, donde se puede ver que justamente tiene un vaso que está ocluido desde acá arriba, en la flechita, y esta es la zona de base pleural y verticiliar que se ha presentado en un paciente que tiene disnea súbita, dolor tipo pleurítico, que le impide respirar profundamente, y es una puntada de costado que le corta la respiración, y hemoptisis, la tríada del infarto, que tiene un dedímeros alto, que tiene una alta probabilidad para TEP, y confirmas con el angiotac y el paciente deberá ser anticoagulado, por más de que esté con hemoptisis. Este es otro corte de angiotac, donde se puede ver impactado en esta rama de la arteria casi principal, de la rama del lóbulo inferior derecho, perdón. Impactado acá. Este es un tromboembolismo pulmonar, y acá podemos ver otros trombos que están en ramas segmentarias, subsegmentarias del lóbulo inferior izquierdo. Esto es un tromboembolismo pulmonar submasivo, y acá lo vamos viendo. Son casos nuestros del hospital, donde vamos viendo en la reconstrucción de imágenes, y acá se ve justamente parte de un infarto pulmonar. Puede haber derrame asociado, ¿ya? Y acá se ve en otro corte esta imagen de infarto pulmonar. No está totalmente denso todo el infarto, no se ha isquemiado toda la zona, no hay la telectasia congestiva en toda esta zona, ¿ya? Pero está claramente visualizado el trombo, y acá hay otro trombo. Bien, esto es lo que diagnostica la angiotac. Aquí vemos otro, ya sustituido a la gamografía pulmonar. Acá tienes la ventana que se llama ventana iliar para ver en el protocolo de angiotac. Justamente hay un protocolo para infundir el contraste y hacer la secuencia de cortes para verificar justamente esto. Y esta es la ventana pulmonar que no ofrece, digamos, visualización de trombos porque no es cortado para ello. Voy a pasarles a mostrar esta imagen de un caso que se diagnosticó con angiotac, y fue uno de los primeros casos que tuvimos que usar, se llama, esto fue usado, un fibrinolítico. En este caso se usó estreptoquinasa en un paciente mayor. Hacia la izquierda tienes, van a ver, les voy a pasar varias veces, pre-tratamiento, y hacia la derecha post-tratamiento. Acá, por ejemplo, vemos este trombo en la arteria pulmonar derecha, casi oclusivo total, con algo de dilatación de la arteria pulmonar comparado con la aorta.
Y en el otro lado, que está simétrica, dos semanas después de haberle colocado en el tiempo de ventana el fibrinolítico, en este caso fue a estreptoquinasa, fíjense cómo el trombo no se lo ve. Trombo, ausencia de trombo. Y esto es importante para ver qué es fibrinolítico y qué es anticoagulante. La fibrinólisis en el TEP se aplica cuando está indicado y tiene más que todo verificación de contraindicación e indicación formal por el riesgo de sangrado. Hay pacientes que tienen que recibir siempre y cuando no tengan contraindicación. Son diferentes cortes que se hace. Esto fue hecho ya hace algunos años en nuestro hospital. Bueno, la gammagrafía, BQ, es la correlación de estudios gamagráficos con inhalación de sustancias radionucleicas que pueden ser trazadas por este equipo, verificadas en una ventana pulmonar, pero antes que eso se hace la ventana perfusoria. Primeramente se coloca un radiotrazador y después se detecta con este equipo para ver estos defectos de la perfusión que después comparados con la placa de tórax, si no tiene opacidades en la placa de tórax, se confirma cuando hay más de 2 o 3 defectos perfusorios que no corresponden a defectos ventilatorios en la placa inicialmente. Y si hay dudas en un paciente respiratorio crónico, como puede ser un EPOC, donde suele haber estos trastornos ventilatorios de bullas o áreas de ventilación, digamos, sobredistendida en EPOC, digamos, uno le hace al día siguiente o a los 2 días un scan de ventilación. Y cuando hay justamente este mismatch, esta no correspondencia de estos defectos de perfusión que superan 2 moderados defectos de perfusión, donde hay buena ventilación, el diagnóstico tiene una correlación que varía con los parámetros clínicos. Ya les voy a mencionar cómo. Se rastrea, según la clínica, de alto, intermedio y bajo, ¿no? Y según los hallazgos también de la correspondencia BQ en el gamagrama. Y donde realmente tiene bastante valor es cuando se cruza clínicamente como un Wells elevado y donde hay alta mismatch, no correspondencia de defectos perfusorios con los ventilatorios. Acá se podría hablar de una posibilidad de diagnóstico alto, 95%. Entonces, es importantísimo cruzar datos clínicos con datos gamagráficos. Lamentablemente, donde mayor uso tenemos es cuando hay mismatch altos con clínica alta o en el otro extremo, clínica baja probabilidad, ¿ya? Y no hay correspondencia de fallos de perfusión con ventilación. Acá también se puede descartar TEP. En el resto de las categorías, casi siempre quedamos a medias y no sabemos si hay o no hay trombos. Por eso es que la utilidad del gamagrama es cuando no tienes tú la posibilidad de hacer un angiotac, ora porque el paciente tiene fallo renal y el contraste puede significar una descompensación, o el paciente tiene una reacción al medio de contraste previamente citado y tú no puedes administrar el contraste y puedes disponer del gamagrama, lo haces el gamagrama, pero siempre tendrás que correlacionar a su estatus clínico. Ahí tiene mucha importancia. Y acá también. Es decir, cuando la clínica es alta y el hallazgo es importante, cuando no hay nada directamente. La arteriografía pulmonar se puede realizar en centros especializados, sobre todo cuando, además de hacer el diagnóstico definitivo, tú en un TEP masivo con descompensación hemodinámica puedes aplicar terapéutica, que puede ser la aspiración del coágulo, la aplicación de fibrinolisis intraarterial pulmonar, quiero decir, o la fragmentación mecánica del mismo y succión del mismo coágulo, con alto riesgo, y en manos expertas se puede hacer, pero esto es un método, digamos, de rescate vital. Solamente en algunos lugares se puede hacer. Cuando se hace la arteriografía pulmonar, tienes falsos negativos bajos, tienes una mortalidad
baja, tienes complicaciones bajas, no fatales, menores 5%. El tema es la disponibilidad de los mismos para poder no solamente visualizar, sino hacer el cateterismo en casos, insisto, de que el paciente está clínicamente inestable, con datos de choque, sobre todo. Por lo tanto, otra cosa que también nos ayuda es ver la disfunción del ventrículo derecho por ecocardiografía. Y esto se ve cada vez más, no solamente en pacientes inestables, también se ha podido ver en pacientes que están con presión arterial normal. Y los hallazgos ecocardiográficos son crecimiento del ventrículo derecho, hipostinesia del ventrículo derecho, insuficiencia de la válvula tricúspide. Tenemos también abombamiento paradójico del septo interventricular en diástole hacia la izquierda, con disminución de la contracción del ventrículo izquierdo, y esto también puede producir una alteración hemodinámica, por eso baja la presión arterial, ¿no? Es un fallo diastólico que se presenta, y generalmente se puede ver un ventrículo izquierdo en forma de D. Bien, el manejo del mismo hay que hacer apoyo oxigenatorio, anticoagulación, trombolisis, resección del coágulo, interrupción venosa y prevención del mismo, que tal vez es lo más importante. Antes que esto, pondremos el mapa paciente donde el algoritmo, donde el TEP no es alto, ¿ya? El paciente no está inestable hemodinámicamente, el paciente tiene baja o intermedia probabilidad para TEP, este paciente haces de dímeros, según Wells. El de dímeros está alto, haces el angiotac. El de dímeros está bajo, entonces no es TEP. Definitivamente no es TEP. Confirmas el diagnóstico y empiezas el tratamiento, y hablaremos. Cuando la probabilidad clínica es alta, ya no haces de dímero. Esto les voy a preguntar porque es perder tiempo. Acá directamente vas a hacer angiotac. No tiene indicación hacer de dímero y empezar tratamiento. Entonces tienes acá por este lado la sospecha clínica. Voy a pasarla para abajo. La sospecha clínica. Hola, ahora sí. Obviamente que le has hecho placa, obviamente que le has hecho electrogases arteriales. ¿Ya? El paciente está inestable, ¿ya? ¿Qué significa? Con presión arterial 90, 60 o menos de ella, o está estable. Tú haces todo esto y sobre todo te basas, si no ha habido una repercusión al ventrículo derecho, tienes que hacer un ecocardio, ¿ya? Un ecodoppler venoso, tienes que ver marcadores de disfunción del ventrículo derecho, como por ejemplo troponinas, CPK-MB, péptido atrial natriurético, para ver dilatación de cavidades derechas sobre todo, y el paciente con estos datos, ya sea con un doppler venoso, con un angiotac, con todos los que tienes, confirmas el diagnóstico. Seguimos pasando. Insisto, tal vez esta diapositiva que puse acá debería estar antes de esta, pero todo esto se utiliza para hacer el diagnóstico confirmatorio. La angiotac es lo mejor, pero es una sumatoria de datos que vamos haciendo. El paciente está inestable. Directamente vas a hacer un ecocardio. Y el ecocardio te va a verificar si tiene esta disfunción del ventrículo derecho, que también va a ayudar a tomar decisiones. ¿Ya? ¿Qué decisiones? Porque la disfunción del ventrículo derecho es importante, ya que hay un límite de correlación cuando empieza a disfuncionar el ventrículo derecho. Significa que el tamaño de la embolia pulmonar es importante, o que tu estado previo cardíaco o respiratorio en un paciente que ya tenía comorbilidades es, digamos, comprometido previamente, y cualquier
aumento mayor puede significar un estado de choque, un paro cardíaco y muerte súbita. Por lo tanto, esto cuando uno ve disfunción del ventrículo derecho, el pronóstico es más sombrío y tiene que tomar otras decisiones terapéuticas. Probablemente el aplicar, como han visto en esa diapo, un fibrinolítico que sí realmente suele ser útil y cura a los pacientes, pero no todos pueden acceder. Ya les voy a mencionar por qué. Esta es una estratificación de riesgo, ahora que ya hemos visto todo el arsenal de diagnóstico, para ver riesgo de muerte. El riesgo de muerte es bajo 1%, es intermedio 3 a 5, 15% y es alto más del 15% de acuerdo a marcadores clínicos, ecocardiográficos y laboratoriales de isquemia miocárdica. Un paciente tiene bajo riesgo si es que no tiene choque, no está hipotenso, no tiene disfunción del ventrículo derecho en la ecocardio y no tiene troponinas positivas, CPK-MB, ni tampoco tiene el propéptido natriurético elevado. Perfecto. Este paciente podría manejarlo, ¿no?, con un tratamiento ambulatorio nomás. Imagínense ustedes. Es lo menos frecuente, pero tiene bajo riesgo. El paciente que tiene riesgo intermedio, que son los más, por eso está tan amplio, podemos conjuncionar estos marcadores. Obviamente este paciente tiene 3 a 15% de probabilidades de que se muera y no va a estar inestable hemodinámicamente, pero cuando le haces un eco, puedes tener 3 opciones. Conjuncionado con el daño miocárdico, que esté disfuncionando el ventrículo derecho, con un daño miocárdico, pero estable hemodinámicamente, este paciente tiene un riesgo más alto. El paciente tiene disfunción ventricular derecho, pero no isquemia del miocardio, tiene un daño moderado. El paciente tiene disfunción no tiene disfunción del ventrículo derecho, pero está positiva las troponinas ultrasensibles y quizá también el péptido arterial natriurético, el propéptido. Bueno, estos pacientes van a ser de ingreso hospitalario, tienen que entrar al hospital. Y ya vamos a ver qué vamos a hacer en ellos como tratamiento. Y los que tienen alto riesgo son los que tienen estado hemodinámico alterado, ojalá no choque porque es peor, disfunción ventrículo derecho y isquemia miocárdica. Estos pacientes sí o sí son para terapia y si no tienen contraindicaciones, hay que hacer trombolisis o entrarse con catéter a hacer la fragmentación del coágulo. La mortalidad de estos es del 15%. Tratamiento con fibrinolíticos. El tratamiento con fibrinolíticos para el grupo de alta mortalidad debe ser empleado con estos fármacos: estreptoquinasa, uroquinasa y activador tisular del plasminógeno, las dosis, el tiempo de infusión, la velocidad de infusión, ¿ya?, y el tiempo que tienes para darle, ¿no? Esto se debe aplicar 12 a 24 horas, esto debes aplicarle en las 12 a 24 horas, y esto puedes administrarle en 12 a 24 horas, quiero decir, y esto tienes que administrarle en 2 horas. Ojo, el tiempo de ventana terapéutica de estos fibrinolíticos en tromboembolia pulmonar es más amplio que el de infarto cardíaco, que el de infarto cerebral. Si en ACV tienes 3 a 4 horas de ventana para que tu éxito terapéutico sea posible, en infarto cardíaco tienes igualmente 6 horas, no más de 12 horas. En el embolismo pulmonar, la ventana se amplía y puedes tener inclusive más de 72 horas de posibilidades de aplicar, inclusive algunos hasta la semana. Imagínense, el porcentaje de éxito terapéutico va perdiéndose, pero la ventana de aplicación de estos es más amplia. Perdón. Las indicaciones de estos fibrinolíticos que he mencionado son para los de alto riesgo, choque, pero también los de riesgo intermedio, sobre todo aquellos que tienen hipoquinesia en el ventrículo derecho y lesión de isquemia miocárdica por elevación de las enzimas de daño isquémico miocárdico. ¿Ya? Cuando hay sobrecarga del ventrículo derecho y no hay
digamos, lo que se llama hipoquinesia o áreas o elevación de la troponina ultrasensible, básicamente su indicación es controvertida y prácticamente no se está haciendo. Ni hablar en los otros. Los efectos de la trombolisis probada es que esto sí cura porque lisa, como les he mostrado en el angiotac, el coágulo. No es así lo mismo para la enoxaparina y la warfarina, como cree la gente y muchos doctores. ¿Por qué sigo con coágulo, doctor? Porque no el destrozado del coágulo, porque lo que estoy haciendo es evitar que la fuente embolígena desprenda más coágulos. Hay que decirlo. Mejora la perfusión pulmonar, reduce la presión pulmonar, reduce o mejora el mayor volumen capilar sanguíneo y mejora la disfunción del ventrículo derecho. Que mejora la sobrevida todavía no está demostrado. La recurrencia y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica todavía no está probado. Lo que sí está probado es la lista de la izquierda. Pero más importante que saber que hay que aplicar trombolíticos y que a mí me encantaría, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tienen muchos de ellos contraindicaciones. Muchos de ellos vienen con una cirugía reciente. Si están viniendo con una cirugía reciente de no más de 2 semanas, el riesgo es alto. Si el paciente está con una úlcera sangrante o tiene una diátesis hemorrágica, no puedo aplicar. O ha tenido un ACV previo en las 2 a 4 últimas semanas, menos, no puedo aplicar. ¿Ya? Las contraindicaciones relativas son trauma en los 2 últimos meses, un ACV en los 2 últimos meses, sangrado en los 2 últimos meses, hipertensión mal controlada, cirugía que pase, o sea, que esté no tan reciente, sino en menos de 10 días, cirugía, trauma reciente, endocarditis, pericarditis, embarazo. Entonces, hay muchas condiciones en las cuales hay que sopesar riesgo-beneficio. La mayor parte de los pacientes que tienen embolia pulmonar submasiva, con disfunción ventricular derecha, con isquemia miocárdica derecha, sin choque, están en este grupo. Por lo tanto, caramba, hay estrategias, ya lo vamos a mencionar. Bien, el tratamiento de esta enfermedad tromboembólica venosa significa, cuando no hay indicación de fibrinólisis, anticoagular al paciente para evitar que nuevos coágulos migren y empeoren el pronóstico, porque eso existe. Y empezamos a anticoagular al paciente, ya sea por vía parenteral, en este caso parenteral es endovenoso subcutáneo, ya vamos a ver el tipo de heparinas utilizadas, y simultáneamente empezar con los anticoagulantes orales, simultáneamente. Fibrinolítico ya les mencioné, o el otro método es obstruir la vena cava. El objetivo es estabilizar al paciente, porque la enoxaparina también tiene propiedades antiinflamatorias, como se ha visto en COVID, y también lo hemos visto y sabíamos nosotros que esto mejora y estabiliza al paciente, sobre todo la clínica, esa disnea, esa aprehensión, esa sensación subjetiva de muerte que tiene el paciente mejora. Alivia los síntomas, resuelve la obstrucción vascular a lo largo del tiempo y, sobre todo, previene recurrencias. Aquí tenemos entonces los grados de evidencia de anticoagulación parenteral, 1B, sospecha de tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, ¿no? Si tenemos una alta probabilidad, empezamos el tratamiento. Intermedia, iniciar si el retraso diagnóstico es menos de 4 horas. Si voy a tardar, va a tardar hacer el angiotac, lo van a llevar a no sé qué, yo ya empiezo y le empiezo a anticoagular. Si la sospecha es baja, espero los resultados y me espero tranquilamente. En pacientes estables, lo que tengo que utilizar es la heparina de bajo peso molecular, mejor que la heparina no fraccionada. Eso ya está con su grado de evidencia. Y es mejor utilizar una dosis única o 2 veces al día, si se prefiere. Pero eso también es mejor una dosis única. Cuidado, si hay insuficiencia renal grave, hay que ajustar la dosis o mejor pasar a heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada se reserva para pacientes con alto riesgo de sangrado o en los que se considera, porque vas a monitorizar. En cambio, la heparina de bajo peso molecular no tienes un monitoreo, por lo menos en los laboratorios habituales de rutina diarios. Este es un mapa de decisiones. TEP, verifico, tengo que anticoagular, pero si tiene contraindicación absoluta, pues tengo que pensar en otros métodos. Filtro en vena cava inferior. No tiene contraindicación, el paciente está inestable, ya sé qué voy a hacer, el paciente está estable,
Empiezo con heparina de bajo peso molecular, idealmente una vez por día. Ya vamos a ver cómo aplico, o cada 12 horas, lo mínimo 5 a 7 días, y ya nomás empiezo a darle anticoagulante, antivitamina K, acenocumarol o warfarina, simultáneo, hasta lograr niveles óptimos del índice normatizado internacional de INR, que esté entre 2 y 3, en 2 tomas consecutivas con día por medio, y recién suspendo la enoxaparina y me mantengo con warfarina por mucho tiempo. Ya vamos a ver cuánto tiempo. Acá podemos ver el beneficio de la heparina de bajo peso molecular con menor odds ratio para hacer trombosis, tromboembólica venosa, enfermedad tromboembólica venosa. Casi todos estos estudios europeos, Terry, Brandoni, tienen hacia la izquierda los odds ratio, ya, en la cantidad de pacientes, excepto este estudio de Columbus, que está cerca de la unidad, que favorece a la heparina no fraccionada, y este de Simonea. Después todos van a favor de la utilidad, ¿no? Y el bajo riesgo que tienen de sangrado, además, en metaanálisis, las heparinas de bajo peso molecular comparadas con la heparina sódica, que es la llamada no fraccionada. Cuando utilizas heparina no fraccionada, yo soy de la época de ambas, ¿no? Utilizábamos en bomba de infusión, ¿ya? Y generalmente se pone un bolo, donde necesitamos ir y llevar el tiempo de protrombina a 1,5 a 2,5 veces el valor normal, y hay que ir monitorizando cada 6 horas y ajustando la infusión a la misma. Y entonces se pone un bolo de 80 unidades kilopeso stat, y después se empieza a gotear a 18 unidades kilo hora. Habitualmente con esta dilución, 20,000 unidades de heparina en 500 de solución glucosada, ¿ya? Y se empieza a medir cada 6 horas según el tiempo de protrombina y esta tabla, para tener mayormente un tiempo parcial de tromboplastina activada, que es lo que va a medir justamente mi grado de anticoagulación, entre 45 y 70 segundos. ¿De acuerdo? Y voy monitorizando cada 6 horas y graduando mi infusión según los resultados del laboratorio. Es una lata, pero hay que hacerlo. Esa es la forma correcta de utilizar. Gracias al advenimiento de la heparina de bajo peso molecular, tenemos esta ventaja de utilizar cada 12 horas o una vez al día. Las evidencias dicen que mejor es usar una vez al día. Vamos a tener 30 segundos de suspensión para que tome un poquito de agua, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, hablamos de lo que es los regímenes subcutáneos. Y de los regímenes subcutáneos tenemos la enoxaparina, que podemos usar 1 miligramo kilopeso cada 12 horas o 1,5 kilopeso una vez al día, que es lo más óptimo y lo que se está aplicando actualmente. También se pueden utilizar estos dos otras heparinas de bajo peso molecular, tinzaparina en estas zonas, en el abdomen, en los muslos. Atrás también se puede rotar. La correcta aplicación va a evitar de que se coloquen estas manchas equimóticas que a veces se observan en algunos pacientes y que no tiene mayor riesgo. Y siempre hay que ver contraindicaciones, ojo. Entonces, si yo empiezo con mi heparina de bajo peso molecular y empiezo con mi anticoagulante oral. ¿Por qué tengo que empezar con mi anticoagulante oral? Porque tengo 2 o 3 días para ir inhibiendo progresivamente el factor 7, factor 9, factor 10, factor 2, la proteína C y la proteína S, en ese orden de cosas. Tardo por lo menos esos, sobre todo por el factor 10,
Y una vez que voy monitorizando y veo que mi INR está entre 2 y 3 en 2 días alternos, recién puedo suspender la enoxaparina y me quedo con anticoagulante oral. Y me quedo por, según las guías, por algunos meses. Ya vamos a mencionar algunos. Un poco de paciencia. Muy bien. Entonces, acá tenemos la anticoagulación oral y tenemos la antivitamina K, warfarina o acenocumarol, y vamos viendo el monitoreo del INR. Ya, ojo, abajo vienen los nuevos anticoagulantes orales que cada vez tienen más utilidad en la trombosis venosa profunda, sobre todo en pacientes que van a recibir profilaxis en cirugías de cadera, donde se le puede dar una profilaxis extendida con rivaroxaban en monoterapia por más de un mes. ¿Ya? También están los llamados, son inhibidores del factor 10, ¿no? Rivaroxaban y apixaban. Y el dabigatran, que sería un inhibidor directo de la trombina, que se puede utilizar y hay que ver siempre la probabilidad de sangrado. ¿Ya? No cursan con la misma evidencia estos anticoagulantes orales, tanto los anti-10A como los inhibidores directos de la trombina, para prevenir embolismos arteriales. Una cosa es el tromboembolismo arterial y otra cosa es lo venoso. Lo venoso, si bien es cierto, está ganando cada vez más terreno, hay también sus problemas. Por ejemplo, el INR, esto del tiempo de paciente sobre el tiempo de protamina de referencia elevado al índice de sensibilidad, que se llama el INR, el 2 y 3 sirve solamente para los anticoagulantes orales, básicamente la warfarina, ¿no? Y esto hay que ir testeándolo como ustedes ven. Podemos dar 3/4, medio, y esto hay que ir jugando, en realidad, con dosis hasta encontrar el INR óptimo, que es entre 2 y 3. Entonces, quedamos con estas evidencias. Anticoagular ante la sospecha de embolia pulmonar, PEP confirmada, preferentemente la heparina de bajo peso molecular. En pacientes con embolia pulmonar, siempre hay que empezar con antivitamina K, asociados a heparina de bajo peso molecular. En fallo renal, sí se prefiere la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, desde el primer día en dosis plenas y monitorizando. La terapia trombolítica debe ser dada en caso de inestabilidad hemodinámica, estado de choque o disfunción del ventrículo derecho con isquemia del ventrículo derecho, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Movilización temprana, eso también es importante. Y cuidado con paciente quirúrgico con riesgo elevado de hemorragia, se debe utilizar solamente tromboprofilaxis mecánica. Cuando tú tienes una disfunción del ventrículo derecho, este paciente que yo les había mencionado, que suele tener alguna contraindicación relativa para la aplicación o el riesgo de sangrado intracerebral por los fibrinolíticos, utilizar activador de tisular del plasminógeno se ha visto en un estudio junto con heparina, pero a dosis media del activador tisular del plasminógeno, como en este caso el alteplasa, ¿ya? Se ha podido ver que en este estudio ya antiguo, data de mucho tiempo, que utilizando heparina o enoxaparina más alteplasa dosis media, ¿ya? Tienen una mayor ventaja en la probabilidad de recurrencia y de sobrevivencia en líneas generales que utilizar solamente heparina más placebo. Por lo tanto, actualmente se propende a utilizar dosis media de alteplase más enoxaparina en pacientes que tienen disfunción del ventrículo derecho, tienen o no tienen isquemia del ventrículo derecho y tienen contraindicaciones relativas para sangrado. Entonces, uno puede específica, en casos muy, muy especiales, quiero decir, manejarse con este tratamiento durante la fase aguda de
hospitalización. El tratamiento va a depender de los factores de riesgo, ¿no? Generalmente son 3 meses, 6 meses, 3 a 6 meses, un año indefinida o más de un tiempo si es recurrente. Aquí está justamente los anticoagulantes orales. Uno no quisiera hacerse el laboratorio cada semana o 2 veces a la semana, como se hace con la warfarina, que quisiera que sea como un platillo ideal, ¿no? Que no tenga interacciones como la warfarina, que tenga un antídoto que sea barato. Pero con respecto a los nuevos anticoagulantes, si bien algunos pueden ser dados en una sola dosis o en 2 dosis, no necesita monitorización adecuada, es por vía oral. Lamentablemente, los antídotos que ya se han encontrado no están disponibles en nuestro medio. Antes no habían, y por eso corríamos el riesgo de utilizarlos. Y además cuestan 4, inclusive algunas veces más que el anticoagulante oral, y no es dable en el contexto de uso regular de la prevención de trombosis pulmonar o enfermedad tromboembólica masiva. Aquí estábamos justamente la acción de estos fármacos, que está mayormente en el caso de los inhibidores directos de la trombina, como es el dabigatran, inhibe la 2A, la mayor parte son anti-10A. A ver si está acá en esta diapositiva. Anti-10A, acá. Rivaroxaban, aprixaban, endoxaban, vitraxaban, betrixaban, erivaxaban, por si acaso. Estos son los fármacos que les voy a pasar. Cuando ustedes vayan a hablar de fibrilación auricular con los cardiólogos, seguramente ya, y prevención del embolismo arterial, rivaroxaban, aprixaban prácticamente es la norma y tienen un fuerte nivel de evidencia con respecto a la warfarina. Sin embargo, en enfermedad tromboembólica venosa no es lo mismo. Cuando está contraindicada plenamente la anticoagulación, tiene el paciente una discrasia sanguínea, el paciente tiene un ACV hemorrágico y trombosis venosa. Imagínense esa situación. Tú tienes que colocar, tienes la indicación de colocar un filtro en vena cava inferior. Actualmente estos filtros son, o pueden ser en algunos países, es decir, transitorios, estar por el tiempo de 3 a 6 meses, y una vez que el paciente está sin riesgo, ya tiene movilidad, digamos, se los saca. Lamentablemente en el país, por ahora que yo sepa, solamente tenemos los filtros fijos, y eso significa que además de aplicar este filtro en el momento en que el paciente permita anticoagularlo, debes anticoagularlo, porque es un objeto extraño que va a favorecer justamente el atrapamiento de grandes trombos y también la posibilidad de edema en miembros inferiores, síndrome postflebolítico, etc. Entonces, las indicaciones de filtro en vena cava son la contraindicación absoluta para la anticoagulación, recurrente, a pesar de que esté el paciente bien anticoagulado y tiene el paciente una enfermedad cardiopulmonar limítrofe, que cualquier nuevo trombo puede significar la muerte para el paciente. En resumen, prevención de la trombosis es lo mejor, y yo creo que ahí terminamos. Como conclusiones, entonces, esta enfermedad tromboembólica venosa es una entidad frecuente, tenemos que pensarla bien, sospecharla con factores de riesgo, con clínica. Esa estratificación de Wells, de PESI, es fundamental. Ver qué vamos a utilizar y cuándo vamos a usar la angiotac, el de dímeros, ¿no es así? El tratamiento apropiado según la estratificación de riesgo que les he mencionado es fundamental para justamente evitar que el paciente fallezca. Y lo más importante es siempre la prevención, ¿no? Hay profilaxis en pacientes quirúrgicos y en pacientes médicos. Eso es lo más importante de esta clase. Para remisión del texto, siempre vamos a hablar de Farreras y de Hamilton, o de Harrison, quiero decir. Con esto hemos terminado. Ya ha sido larga la clase. Mañana nos vemos. Espero no tener problemas como hoy. Estamos en emergencia, los médicos trabajando permanentemente, inclusive de la